Bienvenidos. A ver, hoy vamos a tocar un tema fascinante. Tres nombres que, por sí solos, ya evocan un montón de misterio. El Vaticano, Ujú. los Caballeros Templarios y la masonería. Parecen a primera vista historias separadas, ¿no? Sí, por siglos de distancia. Exacto. Pero las fuentes que analizamos hoy proponen algo, ¿eh? Algo muy distinto. Que no son tres historias. Que es una sola. Es una sola narrativa entrelazada. Un triángulo de poder, fe y, sobre todo, secretos. Y la pregunta que nos va a guiar es, ¿qué une a un archivo casi impenetrable en Roma, a una orden de monjes guerreros aniquilada hace 700 años, y a una sociedad secreta que, bueno, sigue aquí hoy? Y es una pregunta clave, ¿eh? Porque esto va más allá de, digamos, la típica teoría de conspiración. Lo que vamos a explorar es una lucha subterránea, por el control de la narrativa. Claro, es una historia de conocimiento confiscado, de herencias que se transmiten en secreto, y un conflicto que de alguna forma sigue resonando. No se trata de decir esto es verdad y punto, sino de entender cómo estas tres entidades han chocado y se han definido entre sí. Ok, pues empecemos por el vértice, yo diría, más poderoso de este triángulo. El que guarda los secretos. Los archivos vaticanos. Los archivos apostólicos vaticanos. Para que la gente se haga una idea de la magnitud, esto no es una biblioteca. No, para nada. Son más de 85 kilómetros lineales de estanterías. 85 kilómetros. Con documentos que van hasta el siglo VIII. Es la memoria de Occidente, literalmente. Es la memoria, sí, pero es una memoria selectiva y muy, muy bien custodiada. Y aquí hay un detalle que me parece fascinante. Hasta 2019 se llamaban Archivos Secretos Vaticanos. Cierto. Y el Papa Francisco les cambia el nombre a Apostólicos. Se vendió como un gesto de transparencia, de apertura. Pero en la práctica, En la práctica, el acceso sigue siendo un laberinto. Un laberinto burocrático casi imposible. Solo académicos con credenciales impecables y un propósito muy, muy específico pueden pedir acceso. Y solo a fragmentos. entonces, ¿cambiarle el nombre fue una estrategia de relaciones públicas? ¿Un poco de maquillaje? En gran medida sí, porque demuestra algo fundamental. El Vaticano nunca ha sido solo una institución religiosa. No, claro. Ha sido y es una superpotencia, política, cultural, diplomática. Y en ese juego, la información no es historia. Es un activo, es un arma. Es un activo estratégico. Exacto. Controlar el pasado es una forma muy eficaz de controlar el presente. Y ese control sobre el conocimiento nos lleva derechito al segundo punto del triángulo. A los Caballeros Templarios, fundados por allá de 1118. Hoy los vemos como figuras casi de leyenda, ¿no? Pero en su época eran una corporación multinacional. Totalmente. No eran solo monjes guerreros. Crearon el primer sistema de banca internacional. Tenían tierras por toda Europa, su propia flota, reyes y papas les pedían dinero. Eran un estado dentro de otro estado. Y eso, pues, eso los hizo muy peligrosos. Su caída fue tan espectacular como su ascenso. La fecha es tristemente famosa. Viernes 13. Viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia, que estaba ahogado en deudas con la orden, coordinó una redada masiva. Arrestó a todos los templarios de Francia en una sola noche. Y las acusaciones, brutales, brutales, diseñadas para destruir su reputación. Herejía, escupir sobre la cruz, sodomía y adorar a un ídolo pagano, un tal Baphomet. Pero, a ver, la orden respondía directamente al Papa, no a un rey. ¿Qué hizo el Vaticano? No los defendió. Ahí está el nudo de la tragedia. El Papa de la época, Clemente V, estaba en una posición de debilidad tremenda. Estaba en Aviñón, no en Roma. Exacto. El papado se había mudado a Aviñón, en Francia. El Papa era, en la práctica, un rehén político del rey. Y bueno, después de años de juicios falsos, confesiones bajo tortura, Clemente V se vio acorralado. Y cede. En 1312 emite la bula papal Vox in Excelso. Es un documento muy ambiguo. No los condena por herejía, pero disuelve la orden para siempre por el bien de la Iglesia. Y lo más importante, sus tierras, sus castillos, sus archivos, todo fue confiscado.
Y una parte enorme de esa riqueza y de ese conocimiento. Terminó en las arcas del Vaticano. Un momento, porque aquí viene un giro que lo cambia todo. Y que, irónicamente, viene de los propios archivos vaticanos. Sí, esto es increíble. En 2007, el Vaticano decide publicar unos documentos del juicio, incluyendo uno que se llama el Pergamino de Chinón. Y lo que revela es... ¿Que el Papa sabía que eran inocentes? Básicamente sí. Demuestra que Clemente B consideró que las acusaciones de herejía eran falsas, que su intención original era perdonarlos, reformar la orden, no destruirla. Es una de las mayores ironías de la historia. El mismo Vaticano, casi 700 años después, publica la prueba de que los templarios eran inocentes de la principal acusación. Lo que nos obliga a preguntarnos, si no eran herejes, ¿por qué aniquilarlos con esa hazaña? El dinero es parte de la respuesta, claro, pero solo una parte. Muchos creemos que la verdadera razón fue otra, que se trató de la mayor confiscación de conocimiento de la Edad Media. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué podía ser tan peligroso? Hablamos de saberes que trajeron de Tierra Santa. Pasaron años excavando bajo las ruinas del Templo de Salomón, y la leyenda dice que encontraron algo. ¿No oro ni joyas? No necesariamente. Conocimiento. Textos gnósticos, geometría sagrada, alquimia, saberes que chocaban con el dogma de la Iglesia. Piensa en Baphomet. La Inquisición dijo que era el diablo. Claro. Pero para las corrientes esotéricas, Baphomet es un símbolo de dualidad, de equilibrio, masculino y femenino, luz y oscuridad. Es un símbolo de conocimiento integral, no de fe ciega. Y eso era una amenaza ideológica. Entonces disuelven la orden, su último gran maestre, Jacques de Molay, es quemado en la hoguera. ¿Fin de la historia o no? Parecería. Pero queda la pregunta. ¿Qué pasó con los miles de caballeros que no fueron arrestados? Y con su conocimiento. No se puede quemar una idea en la hoguera. Y esa es la clave. La idea no murió, se transformó. Y para entender cómo, hay que viajar al norte, a un lugar que estaba fuera del alcance del Papa y del rey de Francia. Escocia. Claro, Escocia en esa época estaba en guerra con Inglaterra y su rey había sido excomulgado. El refugio perfecto. El refugio perfecto. La teoría es que los templarios supervivientes, con su flota, huyeron allí, llevando consigo sus archivos y su saber. Entiendo. Pero a ver, la huida a Escocia suena un poco a novela, ¿no? ¿Hay algo más que una buena historia que conecte a una orden militar medieval con la masonería que aparece siglos después? Es una objeción válida. La historia académica tradicional es muy escéptica. Dicen que es una invención romántica del siglo XVIII. Pero hay evidencias, circunstanciales digamos, que son muy sugerentes. A ver. En Escocia, estos caballeros, que eran expertos constructores, se habrían integrado en los gremios de canteros, los masons. Con el tiempo, estos gremios operativos, que construían catedrales, se volvieron especulativos. Dejaron de construir edificios para... construir personas. Exacto. A través de la filosofía y el simbolismo. ¿Y dónde vemos esas huellas templarias en la masonería de hoy? Están por todas partes, si sabes dónde mirar. Primero, en los rituales. Hay grados enteros, como el Caballero Kadosh y otros que son explícitamente caballeros del templo. Es una recreación simbólica directa. No es solo una alusión. Para nada. Luego, los símbolos. La cruz paté, la de brazos anchos. Es el emblema templario. Y está en muchos ritos masónicos. Y luego está el lugar que para muchos es el puente de piedra entre ambas órdenes, la capilla de Roslin. La capilla de Roslin a las afueras de Edimburgo. Tuve la oportunidad de visitarla y te pone la piel de gallina. No es solo una iglesia. Es un enigma. Es un enigma en piedra. La construyó la familia Sinclair, que tenía lazos documentados con los templarios. Y cada rincón está cubierto de símbolos que no cuadran. Hay símbolos cristianos, sí, pero también paganos, mazorcas de maíz talladas décadas antes de que Colón viajara a América. Es como si hubieran codificado su historia en las paredes. De acuerdo. Si aceptamos esta conexión, aunque sea simbólica, la historia cambia por completo.
Totalmente. Los masones ya no son un simple club filosófico. Se convierten en los herederos, reales o no, de la misma orden que el Vaticano ayudó a destruir. Y de repente, la hostilidad de la Iglesia hacia ellos Cobra un sentido completamente nuevo. redefine la relación por completo. La oposición del Vaticano a la masonería no es algo menor, ¿eh? Es una condena feroz, ininterrumpida, de casi 300 años. La primera bula papal en su contra fue In Eminenti, en 1738. Y a partir de ahí, muchísimas más. Docenas. Una de las más brutales fue Humanum Genus, de 1884, donde el Papa León XIII la describe, sin más, como la sinagoga de Satanás, y acusa a los masones de conspirar para destruir el cristianismo. Y ojo, la prohibición para que los católicos se unan a la masonería se reafirmó oficialmente en 1983. La sinagoga de Satanás. Son palabras muy fuertes. ¿Por qué ese nivel de hostilidad? La explicación oficial siempre ha sido teológica, ¿cierto? Correcto. La razón oficial es doble. Primero, el indiferentismo religioso, la idea de que todas las religiones son caminos válidos, lo cual choca con el dogma católico. Claro. Y segundo, su naturaleza secreta y sus juramentos. Pero, con el trasfondo que hemos analizado, esa explicación se queda corta. Parece que hay algo más, una razón no declarada. Exacto. Si la masonería es la heredera de ese conocimiento alternativo de los templarios, entonces ya no es solo una sociedad filosófica, es la encarnación de una contranarrativa a la autoridad del Vaticano. ¿Es la continuación de una rivalidad de 700 años? Por el control del saber. Y esta lucha no es solo teórica. Pensemos en el escándalo de la logia masónica P2 en Italia en los años 80. ¿Propaganda do? Exacto. No era una logia filosófica, era una red de poder, con políticos, militares, banqueros, y con vínculos probados con el Banco Vaticano. Fue un eco moderno y muy turbio de esta lucha subterránea por el poder. Entonces, al final, la trama es asombrosa. Tienes un archivo que guarda la historia oficial, una orden aniquilada quizá para robarle un conocimiento que desafiaba esa versión, y una sociedad secreta que reclama ser su heredera, ganándose la enemistad perpetua de la misma institución que guarda las llaves del archivo. El círculo se cierra. Es un conflicto perfecto por la memoria. Y por la verdad. Y esto nos deja con preguntas muy incómodas. ¿Y si la historia que aprendimos es solo la versión editada por los que ganaron? Claro. ¿Fue la herejía una realidad o la excusa perfecta para silenciar un saber que podía liberar a la gente del control? ¿Y la pregunta del millón? ¿Qué pasaría si mañana se abrieran por completo esos 85 kilómetros de archivos? Si conectamos esto con el panorama general, la reflexión final es provocadora. Quizás los secretos no se guardan tanto para proteger el pasado, sino para controlar el futuro. La historia de este triángulo no es solo sobre tesoros medievales. Es sobre la lucha entre dos visiones del mundo. Una que cree que la verdad debe ser definida por una autoridad central. Y otra que cree en la búsqueda individual del conocimiento, aunque sea en secreto. Porque una humanidad que entiende las verdaderas luchas por el control del saber a lo largo de su historia, es una humanidad mucho más difícil de dominar.